ver tu mirada de cómo ahora nos van a hacer sentir la muerte de la reina como si fuera un ser de nuestra familia. Tu mirada nacional sobre nuestra querida reina. Primero me sorprendió porque cuando es una noticia que enseguida se sabe y corre por todos lados, por las redes, por los grupos, enseguida eso se supo. Pero cómo lo tratamos y cómo lo tratan los medios, esto de conmoción mundial, y cómo me parece que se está posicionando Argentina frente a eso, más allá de la imagen que ellos manejan, así como lo detectamos nosotros, también lo detecta el gobierno, que es algo que trabajan los británicos. El problema es que pareciera ser que le estamos reconociendo una situación de liderazgo o de que están a un nivel más arriba al que hay que rendirle homenaje o reverencia. Me parece que esto de darle esa entidad y esta cuestión que ha pasado también con, no sé, con el casamiento de algunos de los, digamos, de estos que integran la familia real y que lo pasan por todos los medios de comunicación y están permanentemente haciendo un seguimiento en vivo. La verdad que tenemos muchísimos problemas y me parece que sí es una información para dar, es un hecho importante en el sentido que fallece una líder política que influyó y que es importante a nivel mundial, pero me parece que esa postura de rendirle como una reverencia a la corona, la verdad que me pone bastante triste porque me parece que no podemos entrar en eso y destacar eso cuando tenemos tanto temas que resolver a nivel nacional y sobre todo que estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no? De Inglaterra o de los que históricamente fueron los que operaron en nuestro país para que no podamos emerger, florecer o crecer o consolidarnos como proyecto nacional, ¿no? O sea que la verdad que yo, si vos me preguntás, con lo poco que vi porque venía manejando, realmente me parece una mala postura o un mal posicionamiento del gobierno argentino reconocerle ese lugar y esa entidad y hacerle esa reverencia a la corona británica. Durmiendo con el enemigo, ¿no? Acá en la Argentina tienen una memoria frágil y se olvidan que tienen el territorio ocupado indudablemente. Bueno, Fausto Frank, el editor de Contrainfo, había sacado hace poco, me acuerdo, unas fotos de la fiesta de la embajada británica y era importante ver el número de empresarios, políticos y no sé cómo puede decir, figuras del entretenimiento argentino y algunos brasileños, pues estaba la Má Ferreira, ahí presentes en la embajada en una enorme fiesta, que no estaría nada mal si no fuera, bueno, es que no son como Malvinas, salvo por ese detalle, por lo demás estaba todo bien. Claro, por supuesto. Aparte que fíjate qué es lo que internacionalmente empieza a tomar volumen y a ocupar las pantallas de los medios de comunicación, hechos como este. En cambio tuviste el pasado fin de semana un hecho que me pareció mucho más importante a nivel latinoamericano, pero sobre todo internacional, que fue la votación de la reforma constitucional en Chile. De eso no se habló nada porque tampoco me parece que les conviene en cuanto al resultado, ¿no?, que tuvo. Y entonces eso no tiene el impacto que tiene esto, y esto sí, te copan toda la pantalla, te entretienen ahí, y la verdad que en el mundo están pasando un montón de cosas que tenemos que entender, que tendríamos que poder digerir como sociedad, y los medios eso lo opacan, lo ocultan y te muestran este circo que va a durar, como decís vos, unos cuantos días de pantalla, ¿no? Seguramente. Liga, vamos a ir metiéndonos en algunas cosas más locales y regionales. Porque parece que el mundo se está moviendo al compás de las necesidades de Sergio Massa y su plan de ajuste, que todos los días aparece un tema nuevo para distraer la atención, ¿no? Sí, creo que sí. Algunas cosas podemos presentar sospechas, pero esto ya me parece demasiado para que haya estado Massa detrás. Wow.
Está empezando a llover fuerte. Lo primero que te iba a preguntar, me llamó un poco la atención y que yo sé que vos estos grupos lo conocés bastante bien, que tiene que ver con esta respuesta que ha intentado dar el gobierno con algún sector de la Iglesia Católica, haciendo una misa de unidad repudiando el atentado a Cristina. No sé exactamente cuál es lo que están tratando de apuntar como, por lo menos como eslogan publicitario, ¿no? Y a la vez también han circulado algunas imágenes de otros juros al revés, hablando en contra de este gobierno y de Cristina, y la verdad me parece penoso que el tema de la religión termine metido en una interna barata de la política argentina. ¿Qué conclusiones me das de esto? Porque curiosamente los mismos que dicen hay que quemar las iglesias y festejaban, y te acuerdas y cantaban que iban a quemar las iglesias, son los que ahora llamaron a una misa a Luján, y la misma iglesia con un gobierno creo que tan anticatólico como el actual, me parece bien lo que están haciendo. ¿Cómo le explicas todo esto? Mirá, yo creo que, digamos, para poner en contexto, no es solamente la iglesia, es toda la política hoy en general está atravesada por discusiones berretas, discusiones que están muy alejadas de las necesidades de la gente y de los problemas, ¿no? Y todo está asignado y estratégicamente, esto que decís vos de los relatos y demás, por el oportunismo. Hoy me conviene, ¿entendés?, jugar acá, mostrarme, digamos, ligado a estas instituciones, como puede llegar a ser la iglesia, y reforzar mi estrategia comunicacional de somos el amor y los otros son el odio. El odio es lo que está generando este problema de desunión en la sociedad. Y entró la política en un terreno muy complicado, porque fíjate cómo operan los mensajes. Esto que vos decís de un relato o de un posicionamiento, si se quiere, de marketinero, de ponerle un título del odio contra el amor, y del otro lado te dicen vos vas contra la justicia y las instituciones, entonces me llevas a Venezuela. Está dejando de hablar a los que le tienen que hablar, sobre todo del lado de los gobiernos populares, si se quiere llamar así, o como es lo que intenta en la comunicación tener como identidad hoy el Frente de Todos. Porque vos le hablás a la política cuando hablás de, digamos, el odio, el atentado, toda la, digamos, el ida y vuelta con la oposición hoy, son todos ejes y son todas peleas, son todas disputas que en definitiva se están defendiendo entre ellos, o se están peleando entre ellos, cuando vos tenés históricamente a los que le tenés que hablar, son a las bases históricas que sostienen los gobiernos populares. Si vos en tu comunicación te peleás con tu enemigo, que en este caso sería la oposición, que se personifica en Macri, Larreta, Bullrich, de un lado, y del otro lado hacen lo mismo, en esa dialéctica que les conviene a los dos, porque la polarización también les sirve para alinear tropa adentro, y después cuando hablas cada uno habla hacia el interno, le hablan a la militancia, y entonces le dicen, bueno, ahora sí, hay que pelear por esto. Esta es la causa es la defensa de la democracia, la defensa de Cristina, y entonces dejamos de hablarle a la gente, porque la gente no tiene esas causas ni esas problemáticas en su vida real, y sin embargo tiene un montón de problemas. Esto, por ejemplo, me resulta interesante meterlo así, no tanto llevarlo al plano simplemente de una fracción, en este caso las instituciones religiosas, porque me parece que es una jugada que no va a salir bien al gobierno. Nosotros la discutimos internamente. Esto, uno como militante discute y lleva este debate al frente de todos, porque si vos le dejás de hablar a tu base histórica electoral que sostiene los gobiernos populares, que son los trabajadores, los jubilados, hoy los excluidos, porque tenés un gran sector de trabajadores informales y excluidos, y los empresarios nacionales, y no les decís cómo vas a resolver esto, y en simultáneo lo estás ajustando, en simultáneo estás
poniendo todas las condiciones macroeconómicas para que la industria no se desarrolle. Y también estás transfiriendo riqueza de los sectores del trabajo y concentrándolo en los sectores, si se quiere, más dinámicos y más rentables de la Argentina, y eso se siente en la calle, pues se siente que no pueden llegar a fin de mes, se siente en el precio hoy del aceite, lo que está pasando con la soja va a impactar directamente en el precio de los alimentos, porque la soja es la base del alimento balanceado, que es el que en definitiva termina alimentando a los pollos, a los cerdos, a la gallina, empieza a impactar en los precios. Y vos no estás hablando de eso, vos le estás hablando de defender la democracia. Y hay otro aspecto más que me parece que es acá importante dimensionar en la estrategia que está teniendo hoy el gobierno, que para mí es errónea, es que la defensa de la democracia no es el eje principal histórico del peronismo. El peronismo no es que juegan contra la democracia, lo toma como el modelo representativo que es el que avala y es el que defiende. Ahora, la defensa del interés nacional, la defensa de la industria nacional, la búsqueda del pleno empleo, la defensa de las condiciones de vida que tenés que garantizar, el nivel de dignidad que vos tenés que subir y el nivel de bienestar que vos tenés que generar en la población, no lo estás logrando. Este objetivo no está saliendo, pero ni de casualidad. Entonces, si vos le pifiás al eje de discusión pensando que toda la gente está atrás de lo que le pasa a Cristina o en la defensa de la democracia, estás hablándole a un círculo político nada más y estás metiéndote en una burbuja dialéctica con la oposición que por ahí te puede servir para polarizar y alinear tropa, pero no te va a servir ni de casualidad para ganar una elección o para convencer a la gente de que vos estás trabajando, haciendo o estás cumpliendo el rol que es de solucionarle los problemas. En ningún momento de toda esta semana se habló de cómo vas a resolver semejante situación económica en la que nos encontramos, y que no me quiero meter ahí porque por ahí no querían llevar para ahí, pero la medida económica que tomó Massa es, una medida que por ahí te la pueden vender como que fue extraordinaria, que consiguió la plata, pero en realidad lo que hizo fue un manotazo de ahogado que tiene una mecha tan corta que en cualquier momento va a reventar. Entonces, si vos no tocás esos temas y estás proponiendo movilizar a la gente en un 17 de octubre en defensa de la democracia y en defensa de Cristina solamente, entonces vas a convocar y vas a mover y vas a gastar guita, tiempo, y vas a mostrarle a la sociedad un montón de gente que fue organizada a hablar algo que no está en línea con sus preocupaciones ni sus necesidades. En un momento muy complejo del país, donde estamos muy atados económicamente, ahogados económicamente, y lo peor de todo es que no tenemos una jugada propia para salir de esto. Ahí justamente quería pararte, porque dijiste que hablas con la militancia, hay un debate, todo. Y hoy la militancia, por lo menos eso lo percibo en la gente en general, ¿no se siente un poco huérfanos? ¿No se siente sin representación política? Porque hoy tenemos supuestamente un presidente que se lavó las manos, las malas lenguas dicen que hace semanas que no aparece por la Rosada, un superministro que anda pavoneando por varios lados. O sea, ¿cómo contenés la gente y entre los ahogos económicos, los aumentos que estamos teniendo, para que esto no explote? Bueno, esa es la dificultad. O sea, eso es lo que estamos diciendo. Miren, compañeros, está todo bien. Por supuesto que si alguien, a un referente le pegan 2 tiros, le gatillan 2 tiros en la cabeza, es algo para salir, para defender. Pero vos no podés hoy, en la situación que está, movilizar todo solamente por eso, porque no estamos cumpliendo el objetivo. Y no le estás hablando a la gente, dejaron de hablarle al pueblo. Y esto cuando lo queremos meter, la dificultad también está, porque muchas veces te dicen, hay que llevar la discusión, tenemos que hablar. O sea, en las palabras se deja en manifiesto que está la oportunidad para discutir internamente, y cuando decís algo empezás a hacer
un traidor, o jugás para este, o jugás para el otro. Bueno, me parece que nosotros la estamos empezando a llevar con argumentos y la estamos empezando a llevar como nos gusta llevarlo a nosotros, desde lo estratégico y de la jugada. Es una jugada errónea, una jugada que está metida en la propia burbuja. Me parece que lo que está pasando es muy grave y va a tener un final muy complicado si no se pega un volantazo. Pero como te dije antes, como no hay jugada y no hay gente, o sea, no tenemos dirigentes que tampoco sepan cómo arreglar esto. Porque si no ya lo estuvieran manifestando. Y entonces eso me parece lo más grave de todo, ¿no? Que no haya surgido aún una persona que pueda decir, bueno, es un poco de esperanza y no es menos malo. Ahora, claro, pues, sí. No sé. No, quería poner un ejemplo concreto de esto. Yo entiendo la necesidad de acomodar la macroeconomía, de tener variables que sean confiables. Entonces, perdón el término, pero toda esa nota que venimos escuchando desde hace décadas, porque lo peor es que no han puesto nada nuevo. Cada gobierno que sube y hace una política de este estilo lo muestra como un éxito, la confianza de los mercados, la confianza de los organismos internacionales, no se endeudan y nos terminan abrochando. Ahora, hay un tema que me parece muy complicado y que no se ha hablado, por lo menos en la medida de lo que eso significa, que es el tema de las tarifas. Hoy leía que el Reino Unido acaba de congelar 2 años los aumentos de tarifas, porque la cosa les resulta insostenible. Calculan que el 50% de las empresas va a quebrar si no hacen algo. Muchas naciones europeas han nacionalizado las empresas de energía. Nosotros, que tenemos un ingreso muchísimo menor que el de esos países, que tenemos buena cantidad de energía propia y que podríamos tenerla toda si haríamos las cosas mejor, resulta que sacamos los subsidios, no especificamos los costos y sobre esa situación además aplicamos un aumento. Las tarifas que ya llegó, muchísima gente que nos mandó las tarifas, por otro día se estaba quejando Ivonne por el precio que le había llegado de gas y explotó la gente porque a todo el mundo le estaba pasando lo mismo. Pero todavía no se han sacado los subsidios, o sea, lo que vimos nada más fue un aumento. Todavía falta la quita de los subsidios, lo cual nos vamos a meter en un problema con Europa. Con esto no es viable la industria, no es viable el comercio, no es viable la actividad económica. Con esto se paraliza todo, se cae la recaudación y volvemos a necesitar ajustar nuevamente. No es tan difícil saberlo. ¿Por qué lo hacen? Porque no saben cómo salir y terminan entregando el manejo de la economía. Porque para salir de esto, la dificultad que tenés, y esto también siempre te voy a hablar del interés nacional, pero te voy a hablar del peronismo. Perón decía algo, decía, mi rol como presidente es generar buenos negocios, porque afuera, ¿no? No generar buenos negocios acá, generar buenos negocios afuera. Porque si generamos buenos negocios, el país se enriquece. Si hacemos malos negocios, el país se funde. Venimos haciendo malos negocios hace muchísimos años y estamos fundidos. Pero para salir de eso, no solamente tenés que... la dificultad es generar una unidad nacional en la jugada que tenés que hacer internacional, que en cualquier proyección, en cualquier proyecto de crecimiento, vos necesitas años para hacerlo, y entonces la estrategia es en el tiempo y tenés el objetivo de corto, mediano y largo plazo. Pero hoy, ¿quién está pensando en el crecimiento? Hoy están todos mirando una torta que cada vez es más chica porque la deuda te empieza a achicar, y esa torta se la están tironeando de todos lados, en vez de buscar la salida, como históricamente se busca para ser un país que se emancipe de las deudas y se emancipe en el sentido de que crezca y tenga estabilidad porque es exitosa su política, a través del crecimiento económico. La sociedad, te guste o no, estamos organizados a través del trabajo, y el trabajo se organiza a través de la producción de bienes y servicios que después son comercializados. Entonces no podés evitar el comercio. Y el comercio, si lo haces solamente interno y cerrás la frontera, digamos, estamos en una situación inviable. Entonces, el comercio es mercado interno, pero sobre todo es internacional, donde vos necesitas comprar insumos y productos terminados, pero también necesitas colocarlo afuera. La jugada histórica fue gastar
o sea, comprar menos de lo que vendés, para que te quede una diferencia que es lo que el país sería como, ese diferencial sería la ganancia, sería lo que el país empieza a generar como diferencial de riqueza en el comercio internacional. Ahora, si todos nos organizamos a través del comercio internacional, si eso es inevitable, porque ahí está, digamos, la clave de poder estabilizar tu país, tu moneda, digamos, mejorar los niveles de vida y, sobre todo, hacer más eficiente y más productivo todos tus recursos disponibles. ¿Quién está pensando? ¿Quién está pensando comercialmente? ¿Quién está pensando en generar los negocios? ¿Quién está pensando en crecer hoy? Entonces, como tenés una ausencia, los sectores populares tienen un gran problema de que no tienen cuadros que sepan hacer negocios, que sepan generar eso, que sepan manejar la economía, no desde el plano teórico, técnico, que solamente mira la macro, sino de saber también en el plano, digamos, de la microeconomía y de la realidad, cómo generar crecimiento desde una idea, metiéndole atrás el capital necesario para poder crecer, para poder colocar tus productos afuera, para poder salir de este ahogo. Entonces la torta la tenés que agrandar. O sea, esa es la tendencia a hacerlo. Cuando vos tenés que Massa se encuentra en esta situación y te lo venden como un éxito, lo que está haciendo es endeudándose como si nos estuviéramos endeudando con un usurero porque ya no lo presta más nadie. Esos 5.000 millones de dólares que le va a sacar, que va a liquidar en venta de soja todo el sector del agro y que va a ingresar, nos va a salir carísimo a los argentinos porque se lo vamos a tener que subsidiar. Vos pagás 200 y vendés a 140, perdés 60. Entonces, todo eso es, digamos, algo de cortísimo plazo que no lo podés repetir 2 veces porque, digamos, no tiene viabilidad en el tiempo. Entonces estamos sin estrategia. Y si no tenés estrategia, si no tenés un objetivo común a conseguir como país, esto, por más que cualquier medida que hagas, va a ser aislada, tapabache, o va a responder a lo que está respondiendo hoy, a un programa que te lo pone el Fondo Monetario Internacional, que no busca ni el crecimiento nacional, ni el bienestar de la población, sino que quiere cobrar. Quiere cobrar y quiere mantenerte en una situación de endeudamiento donde te condiciona y donde puede hacer lo que quiere con los recursos disponibles que tiene el país, ¿no? Entonces, ese es un problema grave. No tenemos quien piense los negocios. Nosotros, el otro día nos decía el coronel Pisolito, no sé, la fuente creo que era Iris Speroni, que el 5% del PBI se va en el pago del ELIX. Y bueno, tenemos otras deudas que también tenemos que sumar y tenemos un 3,4% del PBI en perspectiva de género. Eso en un país que se está hundiendo y que necesita subir salvajemente las tarifas y aplastar la economía, porque de esa manera se supone en teoría que le van a cerrar mejor los números. El gobierno y en cierta medida, bueno, los sectores que lo acompañan llaman a defender a Cristina y a defender la democracia. Pero cuando la democracia es eso que te acabo de describir, no se transforma esto en una idea abstracta, indefendible, y que el problema es que en realidad lo que están haciendo es ya poniendo en riesgo la misma idea de la democracia, porque si la democracia, parafraseando a Alfonsín, ya no cura, no te deja comer y no te educa, ¿y para qué querés la democracia? O sea, el problema parece que es el sistema entonces. Claro, aparte que el problema es el sistema, tal cual, el problema es el sistema. Porque, digamos, una nación se vertebra a través de un sistema, digamos, de gobierno que articula y coordina todas las áreas de un país para poner en marcha, para poner en una dirección que se trazó, digamos, todo el esfuerzo que hace todos los días el país y ese movimiento que genera el trabajo y la producción de bienes y servicios y el comercio. Si vos tenés hoy que no tenés conducción, porque no tenés la misión, ¿para qué lo haces? No tenés la estrategia, y no tenés ni la estrategia, ni la táctica, ni la conducción de un proyecto propio, y lo que tenés es seguir el plan del fondo,
Entonces te pasa esto que decís vos, porque, digamos, te lo llevo a una empresa, ¿no? Vos tenés diferentes áreas, que es el sistema, ¿no? Es el sistema de una empresa. Entonces tenés el área administrativa, el área de ventas, el área de producción, tenés el área de expedición, tenés la oficina técnica, tenés un laboratorio que controla calidad. Cada uno cumple un rol. Ahora vos tenés un problema de calidad que hace que vos pierdas en la calle, entonces estás... no solamente estás vendiendo menos porque tu producto no funciona, sino que además estás perdiendo plata porque el producto que no funciona no lo podés volver a vender y te está acumulando una pérdida. Y la resolución que se toma es mejorar el depósito. Y vos decís, no, pero tenés que poner la cabeza en donde está el problema. Entonces, nosotros, claro, pero los sistemas no están coordinados, porque no hay nadie que esté conduciendo un plan estratégico de crecimiento. Entonces, vos tenés que la plata o los recursos del Estado se mal direccionan en lugares donde no necesitamos hoy poner el incentivo o el crecimiento. Entonces vos tenés, lo que decías vos, un ministerio de género, o tenés asignación de recursos en cosas que realmente no están en línea con un Estado absolutamente desorganizado y un país que no tiene programa. ¿Y por qué se pone la plata ahí? Bueno, eso está bien, hay que discutirlo. Porque ¿quién elige esa asignación? ¿La elige realmente el gobierno o es algo que vienen a imponer como programa estandarizado a nivel global desde afuera? Entonces, creo que ahí está el problema, Marce, porque, digamos, es un sistema. Y el sistema, para que funcione, tiene que tener una misión y un rol, y tiene que tener una conducción. Y la misión, si en Argentina tendría que ser, bueno, por lo menos desde el peronismo, tener, digamos, la razón de ser de poner en marcha un proyecto, lograr que el pueblo viva mejor, la felicidad del pueblo, y la grandeza de la patria, que el país crezca, que el país, uno esté orgulloso de lo que tiene y que sea sólido, fuerte, porque te está saliendo, necesariamente necesita que todo lo que compone en ese sistema, que en definitiva no es solo el Estado, sino que también el sector privado, estén en línea, estén alineados a un proyecto y a una estrategia de para dónde ir. Esa es la unidad nacional, que no es la foto, es la unidad nacional en una estrategia de crecimiento que incluya a las mayorías por lo menos. Y la mayoría para los peronistas son los sectores productivos, tanto el trabajo como el sector empresario, que también hay que desarrollar. Entonces, estamos años luz de eso, años luz. Eso creo que es un grave problema. No tenemos estrategia nacional, no tenemos estrategia de país. Estamos el barco está sin conducción, en ese sentido. Lo que pasa es que vos planteás, no tenemos cuadros políticos que sepan hacer negocios. Y la verdad, nosotros lo único que vemos es hacer hincapié en formar cuadros con perspectiva de género que luchan contra el patriarcado y que además se proclaman anticapitalistas. En general, algunos los conozco personalmente, son hijos de personajes relevantes de la política, de la diplomacia, de la intelectualidad. En su vida han tenido los problemas cotidianos que tiene cualquier argentino, que tiene cualquier ser humano, cualquiera de los que están escuchando: pagar cuentas, comprar comida, comprar ropa, viajar, apretujarse en el transporte público, los chicos que se enferman, todo ese tipo de cosas les pasan por encima, porque realmente no viven esa vida, viven una vida aislada. Vos conocés cómo es la burbuja militante, viven con otras prioridades, con otra intención que se retroalimenta porque todo su grupo de relaciones funciona con esa misma lógica. ¿Es posible poder construir algo con esta gente? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer para abrirles la mente y que entiendan que el problema de la gente no pasa por dar un DNI no binario, sino por pagar la cuenta de luz? Eso es terrible, que no vean el foco, que eso son, digamos, cuestiones de las minorías. También es una desviación del objetivo histórico del peronismo, que es gobernar para las mayorías. Pero es un problema que no digamos, vos tenés una composición de la dirigencia, que en gran parte es como vos decís, digamos, que tiene una formación que ya viene o de herencia o viene de cuna, desde que tienen 18 años hasta que empiezan a tomar
puestos donde se gestiona y donde se toman decisiones ejecutivas sin haber pasado por, digamos, el sector privado, sin haber entendido cómo funciona la vida, cuando uno dice la vida real, digamos, la vida que tienen que de alguna manera encaminar y regular. Entonces, eso antes no pasaba porque los cuadros que llegaban desde los sectores populares, llegaban teniendo experiencia en el sector privado, en haber arrancado de abajo, y militaban, no por plata, sino que militaban cuando salían de laburar, militaban porque realmente le ponen pasión y se sentían capaces de participar y poder manejar cosas complejas, porque sí, siempre el peronismo tiene un proyecto de construcción de poder, porque va a buscar la conducción. Pero los cuadros que llegaban eran cuadros que eran muchísimo más formados para poder hacer bien la cosa. Entonces hoy tenés una dirigencia que a veces yo no niego que sean malintencionados, pero cuando llegan se encuentran con tan grado de complejidad para el que no tiene digamos, la expertise, y encima tiene tantas presiones internacionales y demás, que en definitiva caen en el embudo cultural que le están vendiendo, mucha militancia, y la que no, la que agarra lo ejecutivo, lo que agarra los cargos, termina no sabiendo cómo resolver, y el problema que tenemos, que los sectores populares terminan entregándole la economía a los neoliberales. Entonces, ¿por qué no la sabes manejar si no tendrías un cuadro tuyo, ¿no? Y a una propuesta de este lado. Y que encima te la venden en términos de lo nuevo contra lo viejo. Y eso es una falacia que también se han comido esa perspectiva muchos militantes, porque en realidad no es que es algo nuevo contra lo viejo, son sistemas, y los sistemas son sistemas. Si vos tenés un sistema que es exitoso y otro sistema que son fracasados, si nosotros salimos de un sistema de producción y trabajo y entramos en un sistema de un modelo especulativo rentístico, donde la guita está en ciertos sectores, digamos, agroexportadores y en la renta financiera, y eso está generando a nivel social, digamos, un fraccionamiento, y encima le metés todo este bagaje cultural que viene de afuera, y empezás a romper todos los lazos sociales, y la calidad de vida baja, como viene bajando desde que los modelos neoliberales están manejando la economía, por lo general en toda Latinoamérica, tenés que el modelo es un fracaso, porque ¿qué objetivo cumple para la sociedad? No me vengas, o sea, te lo venden como algo nuevo, como que lo nuevo esto es lo que viene, y no, muchachos, o sea, no hay que entenderlo entre lo nuevo y lo viejo, hay que entenderlo entre lo exitoso y lo que fracasa. Si vamos a evolucionar, evolucionemos, pero no evolucionemos para, o sea, algo que está trayendo malos resultados, pero se comen eso, se come qué es lo que viene. Como otra discusión que está en ese nivel, en esa sintonía, que es la que plantean las organizaciones sociales con la renta universal y todo eso, porque, bueno, no la discutimos, ya abandonaron, digamos, no, es imposible generar un pleno empleo, es imposible tener un país que no sea una colonia, entonces en eso, bueno, vamos a estar acá a ver si podemos administrar esto que es inevitable, que es una pobreza estructural, que en el futuro va a ser cada vez más grande. No, esa lucha no hay que abandonarla. Un pragmatismo, como una bajada de brazos y bueno, es lo que hay, no se puede mejorar. Olga desde España hace una pregunta muy interesante que la verdad vale la pena que yo te la haga en esta circunstancia antes de que Marce pase a un tema internacional. Las organizaciones empresariales, ¿qué dicen? La Argentina, yo te digo que me muevo en el palo, sobre todo yo me muevo en el sector de las pequeñas y medianas industrias, las pymes, ¿no? No tengo esa llegada a las industrias que están manejando con posiciones más hegemónicas los determinados rubros o mercados. Pero yo lo que veo es que cuando no hay conducción, cuando desde el gobierno, digamos, desde el Estado argentino, no se marca un rumbo, cada empresa juega su juego. Su juego es protegerse y tratar de coexistir y crecer y sobrevivir en un esquema que no conduce económicamente a nadie, o que lo que baja, digamos, es una línea desprolija,
inestable, y en ese marco no hay unión, no es que se están hablando de decir, che, ¿cómo solucionamos el problema argentino? ¿Cómo hacemos para generar un establishment económico que busque crecer? Y no están pensando en lo nacional, están pensando en lo individual, como lo están pensando muchísimos sectores, se están cuidando. Lo ves en todos los sectores, en el sindicalismo, lo ves en los sectores empresarios, lo ves en las organizaciones sociales, están todos jugando un juego chiquito que es refugiar, digamos, su propiedad, su interés. Y no están pensando en lo nacional. Pero ¿quién incentiva pensar lo nacional? ¿Cómo convences hoy, como en la situación en que está el gobierno, cómo convences, y en la discusión que lleva el gobierno en la esfera pública, cómo convences a un empresario que es posible tener un proyecto de unidad nacional que donde se enmarque y diga, che, con este país, con este modelo de país, vamos a crecer y lo va a garantizar y vamos a estar bien y vamos, digamos, me puedo animar? Es muy complicado también. Imagino, porque no cree en nadie. Imagino que sí, y Olga pidiendo disculpas por la ignorancia, pero es que estamos haciendo preguntas a través de otros en realidad. ¿Existen subvenciones para el emprendimiento? Yo contesté ahí en el chat que si vos estás dentro de lo que es la política de género, sí, porque ves que es como hongos, ¿no? Lo que inventes y tengas política de género, ahí hay plata, porque se lleva el 3,4% del PBI argentino. Pero vos, ¿qué decís? ¿Qué les respondes a ese día? Y bueno, es lo mismo, la asignación de los recursos, cuando está todo absolutamente desarticulado y desordenado, es mal y responde a intereses que no son nacionales. Entonces no tiene congruencia con nada, no es que está coordinado dentro de un plan estratégico, está suelto y está creciendo eso como un eje que se viene a digamos, hacer crecer y vertebrar en todas las instituciones públicas, pero también que se está metiendo en lo privado, y que es algo que encima tiene una verticalidad de donde está el comando, está afuera. O sea, esto es un comando internacional que está generando esto. Entonces, no solamente no tenés una política nacional que busque solucionar y coordinar todos los sectores y todos los recursos del Estado en pos de algo que nos haga crecer y mejorar, sino que además estás siguiendo, lo poco que estás haciendo crecer es una estrategia cultural para generar un sujeto distinto para un mundo que no es el que está pensando, o por lo menos que creemos que es la dirección que hay que ir. Entonces, está jugando, el único juego que crece es el de los intereses, en este caso, de ese globalismo más concentrado, que es donde están el comando de todo este plan cultural que baja, ¿no? Yo voy a ser la abogada del diablo porque intento estar acá para representar a la gente y a los perdidos pobres por ahí. Porque hay una realidad y sin querer apretarte o llevarte a un lugar donde por ahí no me corresponde hacerlo, ¿no? Pero lo que vemos es un terrible descontento de la gente, de pequeños movimientos que quieren hacer algo. No sé si ha acertado o no. Por ejemplo, tenemos a Marcos Esteban, que va a estar acá con nosotros la semana que viene. Si Dios quiere, también va a tener la oportunidad de hablar. Él pertenece al Monorep. Dice que el 3 de febrero, ha dicho que habían hecho una reunión. Por hacer 21 el principio de valores en la biblioteca de 3 de febrero. Claro, en la biblioteca de 3 de febrero, que vos no estuviste, no sé si te invitaron o no, pero sí es alguien que está trabajando también o intentando aglutinar o ver si surge esto, porque muchos hablan de Perón y yo que no soy argentina, y la verdad es que respeto mucho a Perón por el pensamiento tan actual que tuvo, principalmente con su mirada hacia el mundo, ¿no? La misma mirada que podríamos decir que lo tenía con la Argentina, porque esperaba para esta época una Argentina con 50 millones de argentinos, y hoy estamos decreciendo por la tasa de natalidad. O sea, yo lo respeto sin conocer demasiado a Perón, voy a ser sincera, y como extranjera en este país, pero argentina de corazón. Yo creo que es una persona que aún si estuviera en esta época de hoy sería un avanzado, ¿sí? Pero lo que yo no veo es que hayan dejado un legado realmente
propio, sino que muchos usan su nombre como peronistas, pero que no lo son por las tapas. Entonces pregunta José Claro. Díaz, ¿cómo hacemos para recuperar la condición revolucionaria del peronismo si quienes conducen son los mismos que bajan las líneas globalistas como revolucionarias? Entonces, Claro, o sea, te plantea la inquietud de la gente, las ganas de encontrar dónde canalizar esto. Bueno, a ver, el peronismo como proceso dejó un legado. El problema es que esta desconstrucción cultural hizo que ese legado quede oculto, ¿no? Que no se transmita, que no se propague, porque ese legado tenía que ver con un proyecto de nación. Y el peronismo, sí, digamos, es un sistema de organización social, es la propuesta de un sistema de organización social compleja, pero fácil de entender porque, digamos, siempre se hace tiene un componente práctico muy fuerte y muy pragmático, pero es un proyecto de sociedad que tiene toda la complejidad de tener en ese sistema todo bien planificado, y que eso tiene que ver también con la idiosincrasia del pueblo argentino, ¿no? Porque de ahí surge. Entonces vos tenés una pata filosófica, una pata cultural, una pata, digamos, de cómo organizar el trabajo, de cómo organizar las instituciones, las organizaciones, los sectores sociales y los intereses, cuál es el rol, cuáles son los principios y los valores sobre los cuales se para construir, y sobre todo tiene una misión que cumplir para hacer lo que hacemos, ¿no? Para poner en marcha todo. Ahora, es difícil entender el peronismo en una charla así. A los que están afuera, yo les recomiendo que vean, que es bastante fácil de digerir, una película de Leonardo Fabio que se llama Sinfonía de un Sentimiento, que la googlean, de cualquier parte del mundo googlean Sinfonía de un Sentimiento y les va a salir. Y ese cuenta la historia del peronismo que la han ocultado de nuestra formación como ciudadanos, a fuerza de, digamos, inclusive por momentos violenta, pero por momentos de borrar institucionalmente que existió ese proceso en Argentina. No terminó de consolidarse, y sí fue evolucionando, porque el Perón del 73 había evolucionado y buscaba la unidad nacional, que es de lo que estoy tratando, desde donde estoy tratando de encarar esto. Y la unidad nacional era a través de un proyecto que estaban todos contenidos, porque era un proyecto de crecimiento a largo plazo para ser una nación poderosa, en el sentido de que tenías resuelto el problema de los sectores populares, de los trabajadores, porque se iba a buscar una situación de pleno empleo y un piso de dignidad del cual no se podía pasar, y de ahí para arriba el mérito. Pero por otro lado tenías resuelto también un montón de aristas en el plano productivo, donde estaban contenidos también los empresarios. Entonces era una idea de una dirección a tomar. Por supuesto que es muy difícil hacerlo en Argentina, porque los intereses de los sectores más concentrados o de los que históricamente manejaron los hilos del país no lo quieren largar. Y esos son los que se alinean con toda la pereta internacional, siempre para voltear los gobiernos populares. Pero Perón intentó convencerlos de que iban a estar mejor si nos alineamos en unidad nacional sobre un programa para que todos crezcan, inclusive ellos, que si estamos como estamos ahora, que realmente terminamos siendo dominados. En el 2000 lo van a encontrar, unidos o dominados. Estamos dominados en un país fundido porque hicimos mal los negocios. Pero, digamos, desde el peronismo, los que están afuera, Sinfonía de un Sentimiento le va a resolver un montón de cosas. Y después sí dejó un legado, y es lo que estamos tratando de traer, no, o sea, evitando caer en el terreno donde te lo plantean de que eso es viejo, de que eso ya fue. No, porque lo que dejó, la forma de construcción, la forma de conducción del país, la forma de organización del Estado, la forma de organización de los sectores privados, la forma de organización del entramado de militancia, que es la que en definitiva termina representando al pueblo, no varía con el tiempo, no es algo que varíe. Lo que varían son después los métodos de cómo llegás a buscar eso. Pero, por ejemplo, hoy no tenés la misma situación que en los 70, y hay un mundo que te plantea un desafío, por ejemplo, en el sector trabajo, ¿no?
y que la evolución de la robótica, la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con con los procesos que cada vez van a necesitar menos personas para llevarlo adelante, y eso va a ser también una diferencia de productividad, que el que no tenga ese proceso va a quedar afuera en el comercio internacional. Plantea todo un desafío. Lo que no te cambia es para qué vos encarás ese desafío y qué es lo que buscás conseguir, que en definitiva siempre tenés que proteger del interés nacional y proteger el nivel de vida de tu gente. Entonces, si no es el mismo método que en los 70, pero sí es el mismo objetivo, que es buscar, ¿me entendés? Que el país siga creciendo, porque así se fortalece, todos laburando, y el país con una estrategia de crecimiento es mucho más sólido, te vienen los dólares, es una sociedad que no tiene problema, y una sociedad que no tiene problema más fuerte, y una sociedad que se piensa en unidad y discute después la forma de conseguirlo, o los métodos para conseguirlo, es una sociedad más viable en el tiempo. Pero eso, digamos, por eso digo, estamos muy, muy lejos de tener eso hoy, pero está tan vigente, porque es lo que necesitamos. Si no, ¿dónde está la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Porque no mirás para todos lados y ¿cuál es? ¿En dónde está el modelo a seguir? A mí me parece que, digamos, que tal cual estamos nosotros con esta idiosincrasia, yo te digo, hoy miro más a Rusia que a otro lado, ¿me entendés? Como un reflejo, pero no somos iguales, tampoco. Mira, antes de meternos en un par de preguntitas sobre el tema internacional que quería hacerte, quería comentar una cosa. Se cree que el tema de acusar a las cosas de viejas tiene que ver con romper un poco la memoria histórica. O sea, claro, vos avanzás sobre lo que el anterior construyó, si no tenés que volver de cero. Entonces, sí, las experimentaban unas manifestaciones en Chile, y eran un puñado de chicas adolescentes, un puñado, no, unas cuantas, vamos a ser sinceros, chicos de escuela secundaria, que está todo muy bien, pero salen a desafiar ahora al pueblo chileno, quien no los acompaña en su constitución. O sea, no entiende que el mundo tiene que ser lo que ellos fijaron de construcción, indigenismo y demás, que básicamente la gente primero había ignorado cuando ganó Boric, pero cuando los forzaron a ir a votar, fueron 3 millones de personas a votar más y dieron vuelta a la elección. Pero estos chicos se les enseñó desde el principio, ellos no tienen que mirar el pasado, no tienen que tratar de buscar la sabiduría de sus mayores para montarse sobre esa sabiduría y mejorarlo. Les han hecho creer que ser jóvenes per se era una virtud. Entonces nosotros tenemos modelos como el de Ofelia Fernández, que se la presentaba habiendo salido apenas de Pellegrini, creo que era, y creo que debía materias todavía, como si iba a revolucionar la política argentina. ¿Qué terminó pasando? No pasó nada, terminó viajando por Europa y terminaron mostrándose las pequeñeces que escondían, nada más. Que no pasó nada, tenía un sueldo de 200 lucas en su momento. Bueno, ahora es bastante más. Claro, bueno, por eso te digo, pero este juego de démosle espacio a lo nuevo es peligroso, porque una cosa es darle espacio a lo nuevo y otra cosa es quemar los libros del pasado para que de esa manera lo nuevo sea mucho más fácil de manipular. Es más fácil manipular a una chica de 19 años que si ya misma tuviera 50. O sea, es diferente. Claro. Sí, bueno, si querías acotar algo, podría hacerte una pregunta. Fíjate lo que pasó en Chile, sí. Que, digamos, que también no solamente es lo nuevo contra lo viejo, sino que tienen una visión de la decisión o de la forma de ser de su propio pueblo, que algunos progresistas no entienden y lo dicen, son todos, digamos, es la derecha la que está en contra de la reforma. No, o sea, te votó el 62%, no es el pueblo así. Porque lo que vos ves como derecha y facho, los que están votando en contra, se ven como que vos estás amenazando la idiosincrasia o el ser, digamos, que siente el ciudadano allá en Chile, pero puede pasar acá también. Y lo pusiste en juego pensando que eso estaba en otra situación y que ustedes, digamos, que el progresismo pensó que podía llegar a ganar esa batalla cultural y lo pasaron por arriba. Como decís vos,
El problema es que están operando en digamos, las nuevas generaciones, y quizás si lo hacen en plebiscito dentro de 10 años están cada vez más cerca, porque seguramente, no vi las estadísticas, pero por ahí hay un sector, digamos, etario que votó a favor de la reforma y que por ahí hay una participación de jóvenes más grande que en el que rechazó, proporcionalmente. Sí, vos sabés que eso tiene una doble lectura. Por un lado es verdad que tienen mayores raíces, están penetrando más estas ideas en los más jóvenes, porque estuvieron mucho más expuestos a estas variables culturales. Pero también es cierto que es una cosa que les cuesta atender a aquellos que son mayores, que entre los jóvenes empieza a dejar de ser tema. O sea, el feminismo, el LGBTismo y toda esa historia está quedando como refugio de los sectores politizados y de aquellos que superan los 40 años. Después lo que tienen 20, 15, 25, ya es como que pasó de moda. Vos hablas con ellos, los chicos que tienen menos politización, y es como que ya fue la moda. O sea, y lo ves en las manifestaciones, por ejemplo, que hacían las feministas con el tema del aborto, que la verdad en el 2018 llegaron a sacar decenas, sino cientos de miles de chicas a la calle, y cuando quisieron seguir repitiendo eso se fue agotando, y hoy prácticamente han desaparecido. Están encaramadas en los puestos de poder algunas, pero el común de la gente, el común de los chicos, el tema es como que ya lo normalizaron, ya no es tema, ahora están con otras cosas, están más con otros temas que tienen que ver casi, podríamos decir, con cierto nihilismo. Y eso creo que es un tema a observar, y que se nota ese divorcio, pero lo más preocupante es parece que no aprenden de la situación, porque con esa política llevaron a Bolsonaro al poder y ahora la repiten en Chile, porque en realidad Boric es un producto de ellos mismos, y Boric gana porque hay un hartazgo con la clase política y la mayoría de la gente no va a votar, o mucha gente no va a votar. Cuando la gente se vio un poquito amenazada y salió en contra. Entonces refuerza esa idea de que, bueno, ustedes no están representando a la mayoría, ni muchísimo menos. O sea, se autotitulan el pueblo, pero en realidad no son el pueblo. No son ni el pueblo, ni la sociedad, ni nada. O sea, son un grupo un poco vanguardista, tal vez un poco más numeroso, y que tiene en el cual tiene mucha penetración las ONGs y el aparato educativo. Por eso es tan importante el tema, creo que de la ES y todo lo que se hizo, donde se plantean las cosas de una manera y después se terminan resolviendo de otra muy diferente a la que se aprobaron. Ahora, quería preguntarle una cosa, pues se nos vaya el tiempo, si no. Sabino Bacanarvaja, embajador argentino en Chile, perdón el ruido, pero es que ahora se largó otro chaparrón fuerte. Volvió a hablar sobre que Argentina va a entrar al BRICS, que han confirmado esa política, y por otro lado Argentina debería mirar al mundo multipolar que representa China, el aumento de Occidente. Yo, bueno, todos los que nos escuchan saben que soy absolutamente crítico de este gobierno. Creo que rara vez tengo alguna coincidencia, y a Sabino, con quien hicimos algunos trabajos en algún momento, pasamos a ser una figura, supongo que poco deseable, porque nunca más nos ha contestado los mensajes, y creo que esto tiene que ver con que no les gusta la posición que tenemos contra el gobierno. Pero bueno, lamentablemente, bueno, eso no quita que si hay algo con lo cual yo concuerdo, lo voy a decir, porque evidentemente que yo sigo política sin una persona. El día que esa persona está de acuerdo con lo que yo digo, lo digo, y el día que no está de acuerdo, digo que no estoy de acuerdo. Si gusta bien, si no gusta también. O sea, los tiempos de poner una especie de filtro al discurso para que no caiga mal, hace rato que creo que los abandonamos. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál es la posición que tiene que tener Argentina contra NATO? Si ya estamos condicionando la respuesta. ¿Qué tiene que tener Argentina con este modelo occidental en el cual Massa se va a pedir plata a Estados Unidos y a generar y a buscar inversiones, cuando en realidad el dinero está en China? Y probablemente ahora vamos a empezar a ver, con el tiempo, también mucha potencia económica en Rusia, que está haciendo unos negocios fantásticos gracias a las sanciones europeas. ¿Cómo deberíamos pararnos? ¿Cómo apuntar esa historia? ¿Cómo ves, en líneas generales,
el panorama global? ¿Cuál debería ser nuestra alianza? ¿Qué problemas tenemos en ese sentido? Yo creo, por eso, Sabino le tenemos bastante respeto porque para mí fue un embajador correcto para China. Trabajamos juntos en el 2013-14 con el tema de poner en agenda infructuosamente Argentina en el BRICS. Nosotros ahí estábamos desde el 2013 trabajando antes de que fuera la reunión de Fortaleza, que ya teníamos la información, la intención de esto, sabiendo en ese momento en el Senado, colaboró mucho con nosotros, así que esto no se borra de un momento para el otro. Obviamente, después fue el gobierno y me cabe el visto a mis mensajes, pero no corresponde. Sabino, un gran abrazo, porque sé que amigos en comunes lo miran, porque te queremos igual, y cuando dejen ese gobierno volvemos a... No vuelvas allá, ¿no? Si volvés algún día, porque parece que no va a volver. No vuelvas a ser amigo porque es un embajador muy preparado. Me parece muy injusto también de la prensa con respecto de hablar de improvisaciones. Hay una serie de notas. Nosotros somos testigos de cómo el tipo se preparó durante muchos años para ir a China. De hecho, hasta estudió el idioma, viajó un montón de veces, hizo. Ahora, después, bueno. Flanco favor le estamos haciendo. Creo que lo estamos enterrando con esto, pero bueno, así son las cosas. No, pero es verdad que es uno de los embajadores preparados, y creo que también tenemos una gran deficiencia ahí de tener embajadores que están ocupando ese lugar porque son pagos políticos, ¿entendés? En vez de tener embajadores preparados que por lo menos generen y trabajen en generar nuevos mercados, generar, digamos, nuevas alianzas, y tenemos que tenerlos en todos lados. Pero perdóname que te acote una cosa, tenemos un doble problema. Tenemos lo que vos estás describiendo y tenemos una Cancillería orientada y formada desde que el tiempo es tiempo, pro-anglosajona, que es muy difícil también trabajar con ellos porque su mirada a veces es más profesional, pero por otro lado está teñida de los intereses anglo-británicos, angloamericanos. Listo, eso quería contar. No, a ver, cuando yo por eso lo pienso, y siempre lo pienso también de lo que uno hace, ¿no? Que es administrador de empresa, y no puedo dejar de ver la cuestión de siempre por arriba de todo está cuál es nuestro interés, o sea, qué es lo que nosotros necesitamos generar o qué es lo que queremos alcanzar. Entonces después de ahí podemos evaluar cuál es el mejor posicionamiento internacional, la mejor alianza internacional para conseguir los objetivos. Pareciera ser que en esta disputa entre lo que conduce Oriente con China, con Rusia y con con el BRICS, y Occidente con todo lo que está haciendo Estados Unidos, y con todo lo que tracciona con esos intereses, Argentina está en una posición de que tiene que elegir uno u otro, pero como no tenés estrategia propia, ¿cuál puede ser la decisión? Si vamos a decir, ¿en qué modelo tenemos que tomar la decisión? ¿Bajo qué parámetros y de qué modelo yo tengo que posicionarme internacionalmente? No está el modelo. Y entonces sería una cuestión de tracción solamente. O sea, voy para este lado, o sea, voy a buscar estos mercados, pero sin jugada. Entonces, porque estos mercados son grandes, tenemos buenas relaciones, necesitan una pata en Latinoamérica controlada, y vamos a subirnos a la ola de la atracción de ese potencial económico, pero vamos desarmados porque no tenemos estrategia de qué conseguir. Yo veo a Vaca Narvaja trabajando en China y veo a lo que está haciendo Massa y cómo está articulado el gobierno y lo que es la oposición, ¿no? Y digo, pobre, está haciendo un laburo allá y cuando llega acá está desmantelado el proyecto nacional. Entonces, ¿cómo los cerrás? Yo veo la dificultad en eso. Por ejemplo, yo veo que Europa hoy está entrando en una crisis terrible, y una crisis que tiene que ver sobre todo con la energía. Una energía que es la base, es la sangre que mueve todo el sistema productivo en Europa. Sería de sentido común decir, Europa se le van a encarecer mucho los productos que producen ahí. O sea, es un mercado que va a quedar caro. Bueno,
¿Quién lo está evaluando? ¿Quién está evaluando la posibilidad de entrar ahí? Cuando uno mira todas estas relaciones con China, con Rusia y con los BRICS, ¿qué es lo que buscamos conseguir concretamente? Yo por lo menos no lo escucho, porque lo que no tenemos definido es nuestro proyecto estratégico para movernos internacionalmente. ¿Cuántas empresas podríamos hacer crecer en Argentina y colocarlas en esos mercados? Muchísimas. O sea, ¿dónde está en el Estado esa, digamos, potenciando la inserción en los mercados internacionales a través del estudio de los mercados internacionales para ver dónde está la viabilidad en los diferentes rubros para poder colocar nuestros productos? Porque en definitiva así crecemos. Si vos vas a hacer una relación comercial, una alianza comercial, digamos, como la que propone el BRICS, bueno, hay que sacarle provecho. ¿Y cuál sería? ¿Dónde está la venta de eso en un proyecto estratégico? No lo veo. Yo lo veo por ahí jugando solo y por ahí lo veo mercados atractivos o con potencial. Pero lo que no veo es que lo veo a Massa con $1 a 200, perdiendo 60 mangos por operación, teniendo que emitir desde el Tesoro, que lo pagamos entre todos, la pérdida. Y esa pérdida a la vez te genera una situación de suba de costos internos de los alimentos que te va a bajar el poder adquisitivo de la gente o te va a bajar el consumo y te va a traer más recesión. Entonces, no hay congruencia entre la política internacional que vos tenés que desplegar con la organización de la estrategia y que se ve reflejada en Cancillería. La Cancillería es un desastre porque ponen ahí a alguien que no querían echar y lo quieren tener cerca, pero no ponen a alguien que tenga el rol, el objetivo de coordinar a nivel mundial todo el posicionamiento de Argentina en el mundo, no tanto en lo ideológico, en lo comercial, en crecer, en hacer crecer nuestras empresas, para facturar de acá a allá y mandárselo en un barco, o para ponerlas allá y que las remesas las traigan para acá como hacen ellos. Entonces, no puedo darte un posicionamiento hoy de, si está bien o está mal, si no, lo que te digo que está mal es que no tenemos una estrategia de crecimiento. Entonces, cualquier alianza puede ser peligrosa si vos no tenés una estrategia de unidad nacional de construcción a largo plazo. Tengo una última pregunta. ¿Qué tiene que ver? Un segundo más, me pregunta Jacquelina Rodríguez, que edad tiene Elías, tiene 41, es muy jovencita, así que... ¿Pero está casado? Sí, está casado. Jacquelina, no es quien esté casado. Te pregunta por qué es sangre nueva, no sé, acá nadie da puntada sin hilo. Así que, no, Jacquelina lo hizo con la mejor de las intenciones, porque... Yo no dije que la otra era mala, porque en eso ve el empuje, rollo, y es buena apostar en gente joven. Qué horror que uno ya no veía tan jóvenes, ¿no? Jacquelina, a los 41 años lo ves como un nene, así que muy perdón. Tienes razón, yo soy de Peto Justin. No. Hace mucho que no me dicen nene igual, así que gracias. Así que eso es bueno ver gente joven, pero no, o sea, una cosa es un joven de 40 años y otra cosa es alguien de 20 años que necesita un tutor todavía, que tiene potencial para ser bueno. Eso es lo que yo o sea, ya veo. A los 40 años si no madura más. No, yo lo que veo que no, eso lo da, totalmente. Lo que veo es la gente que busca el equilibrio, ¿no? Entre alguien con cierta energía, porque cualquiera que se ponga a hacer política hoy, para mí necesita tener un estado físico y mental muy fuerte, muy bien. Vamos a sacar a trotar a Elías. Así que si no, mira, te tiene que gustar el desafío y lo tenés que hacer con pasión. Si ahí no tenés problema, vas a estar cansado pero feliz. A ver, tenemos todas las condiciones para salir de esto. La dificultad está en generar una unidad de concepción y una unidad de acción a largo plazo, porque hoy estamos tirándonos piedras de un lado para el otro, no confiando en ninguno y sin jugada. Claro. Pero los recursos y el país y la situación internacional para crecer la tenés.
Entonces, la dificultad quizá es convencer, ¿me entendés? Convencer y llegar con un programa y hablar menos. Esto también, mejor hablar menos y hacer más. Y cuando digo hacer es... Pero Ivone, que te digan eso. Sí. Perdón, acá hay gente que es vecino tuyo que vive... No es vecino de él, es vecino de José Díaz. Perdón, vos sabés que sos humano. José, somos amigos y vive cerca de casa, así que somos todos. Yo vivo todo el mundo, por eso es que era vecino. El 3 de febrero complicado. Por la madurez que tiene Elías, porque una persona joven, con empuje, con físico, como el SKGB que tenemos ahí como ejemplo, ¿me entendés? Que el tipo se cultiva la imagen y es fuerte también. Entonces necesita para mí el equilibrio físico y mental para emprender ese tipo de cosas. Lo haces, nunca vas solo, además. ¿Qué vas a hacer en la vida? O pones sello todo el tiempo o vas a encarar cosas complejas que uno cree que entre un grupo de personas que no que sean cuadros ideológicos solamente, que los necesitas porque eso te ordena, sino que necesitas los prácticos. Y es un momento donde tenemos que hablar menos de ideología y más de la jugada conjunta, que en el fondo, cuando la terminás de hacer, termina siendo la jugada histórica del proyecto nacional, que es la que le conviene a todo y es la que te saca del pozo y es la que genera bienestar y es la que genera robustez y es la única que te va a sacar porque es la única que está pensando en que crezcas vos. Y eso no te tiene que alejar de las relaciones con el mundo, no te tiene que alejar. Donde tú tenés que cerrarte, no tenés que salir a discutir, sino que tenés que salir a hacer aquellas cosas que te convengan y tienen que ser siempre la decisión tiene que ser para sumar al interés nacional. Y ahí vas a ordenarte internacionalmente y vas a saber cómo posicionarte todo el tiempo. Porque tenés la jugada y tenés la suma. Una pregunta final que te quiero hacer, si vos no tienes ninguna otra. No. Bueno, sé que vos tenés mucho contacto, conocés el mundo sindical. El tema del sindicalismo es un tema muy complicado. Hay una mala imagen en líneas generales, algo que la prensa se ha encargado también de difundir mucho. Errores propios no se han escatimado también para que eso suceda. Pero la realidad es que, es una de las organizaciones de base de cualquier nación que intente ser medianamente justo. Todo este modelo internacional que hablábamos de la amenaza a los puestos laborales, ya lo hemos visto como el tema de Uber y otras aplicaciones como golpean los puestos formales. Todo indicaría que si el sindicalismo ha venido espacio, ahora va a perder muchísimos más espacios con esta tecnologización, con el trabajo online que se va a ir popularizando porque es más barato, es más simple, más cómodo y sobre todo la gente joven lo ve muchas veces como una enorme comodidad, te permite ser el famoso nómade digital, vivo en cualquier lado, porque tenga una conexión y una computadora ya está. Entonces, todo esto parecería amenazar las estructuras básicas del sindicalismo. Y esto me lleva a pensar que me parece, no noto que haya una reacción, es como que esto es un tema secundario, como que pasaría, como que no se está tomando en serio el problema de lo que viene y que este modelo va a ser para siempre y nunca va a haber necesidad de ajustarlo. Vos más o menos más profundamente, ¿cuál es la idea real? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están viendo de esto, de la nueva conformación global? ¿Cómo acomodarse al mundo laboral y al mundo internacional en líneas generales, ¿no? Y como tenemos que fue la pregunta. El sindicalismo, ya. Subvenciones del Estado. Yo soy de las extranjeras que siempre ha admirado el sindicalismo argentino, con sus defectos y corrupciones. Elías, está en tus manos el cierre. Sí. Mirá, primero, de la experiencia que tengo de empezar a militar en los sindicatos, de entenderlo como todavía un refugio de nacionalidad, un refugio, digamos, donde no ha penetrado ahí culturalmente todas estas corrientes ideológicas que vienen a confundir y que vienen a desarmar a los movimientos o a las organizaciones populares. Pero descubrí que hay una sabiduría muy fuerte en todos los dirigentes sindicales, pero en todo el sindicalismo en general.
entienden la política y entienden los momentos. Yo creo que sí es algo que no está motorizado, no se ve, no es la discusión, pero que sí saben que la van a tener que dar. O sea, están todos absolutamente conscientes de que eso va a venir. El problema, ¿sabés cuál es? Es que en qué situación la discutís. Porque, por ejemplo, la oposición hoy te dice, Bullrich, desde Bullrich a Pichetto, pasando por Macri y cualquiera de los economistas que están del otro lado, te dicen que lo primero que van a hacer si agarran es ir a discutir la reforma laboral. El argumento y el hilo conductor del argumento es esto, que esto está mutando y no podemos tener una normativa laboral de los años 70 porque atrasa. Claro, pero vos la propuesta de la discusión, de la evolución o de la transformación de las normas que rigen lo laboral, me lo querés discutir en un modelo del Fondo Monetario Internacional. Esta reforma laboral, en ese esquema, no es una buena jugada avanzar hoy en este esquema, porque no es un modelo donde la reforma tenga que ver con adaptarse para crecer, pero seguir garantizando, porque el modelo va a proteger como el interés nacional a los trabajadores, donde no está en discusión la dignidad del trabajo ni las condiciones de trabajo, sino que está en discusión la adaptación de la normativa para adaptarse a otro esquema laboral, pero en un modelo donde se busca la protección y eso se entiende. Ahí sí lo discutís, pero no la podés discutir en el modelo de Bullrich, porque lo que quieren es inclusive atrasar más, es romper el sindicalismo y llevarte a condiciones de trabajo para ir acomodando a Argentina a un modelo colonial donde los sectores del trabajo estén muchísimo peor que hoy. Y entonces... Déjame que te pida una aclaración. Cuando vos hablas del sindicalismo, ¿te referís a la CGT o a la CTA? Porque nosotros tuvimos un tiempo a la CTA y la verdad terminamos espantados precisamente por el avance rápido de las cuestiones de género y nos terminamos, Claro, no, está bien, tenés razón, es una buena aclaración, porque es en el palo donde me voy, yo me muevo en la CGT, no conozco ni estoy adentro de las discusiones que hoy está teniendo la CTA, pero sí puedo reconocer que la CGT, en cuanto a la sindicalización de los trabajadores, es la mayoritaria, la más importante, en las condiciones hoy de retroceso que tiene todo el país en cuanto a que cada vez hay menos trabajadores formales y demás. Pero sí, eso que vos estás diciendo es una aclaración. Pero están conscientes de eso. También se le pide a veces mucho, o se le piden cosas que no se hacen de ningún lado a la dirigencia del movimiento obrero. Porque vos tenés hoy que el movimiento obrero es la columna vertebral de un modelo de producción y trabajo. Y claro, si es la parte central el trabajo, y vos necesitas tener una CGT unificada, cada vez que hubo un modelo productivo, hubo una CGT unificada, Perón, Kirchner, te guste o no te guste, con todos los errores, la CGT se unifica. ¿Por qué es un actor central? Porque el modelo pasa por ahí, pasa por el trabajo, ¿no? La especulación financiera, pasa en el trabajo y necesitan que ese actor esté coordinado y alineado para sostener un modelo que obviamente lo beneficia porque va a buscar el pleno empleo de los recursos. Ahora, en la situación que está hoy, nadie está peleando eso, de ninguno de los dos lados. Y del otro, y del lado de la oposición, lo único que hacen es apuntarle con una luz roja en la cabeza a todos los dirigentes sindicales, y sobre todo a los más fuertes, porque rompen ahí, rompen todo. Entonces ¿a quién se le pega más? Se le pega más a Moyano. Y si cualquiera le pregunta a cualquiera, ¿quién es la expresión o la figura sindical más fuerte? Moyano. Y yo también te pregunto, ¿y cuáles son los trabajadores que hoy están en mejores condiciones? Moyano, los que están con camioneros. Entonces, hay una situación donde no se avanza, porque no hay nadie que conduzca el avance, y donde por ahí la jugada en todos los sectores es, lo que te decía antes, es cuidar, lo que tenés para tratar de que no te desmantelen y no te rompan, porque así directamente te vienen a buscar y te matan. Entonces, el problema que tenemos es que no tenemos un avance, no hay una conducción política del avance en ninguna expresión, de organización. Porque nadie me puede decir que esta defensa, a la democracia es un avance para salir del pozo. O sea que no hay nada, y atrás de eso es muy corto.
O sea, entonces, si nadie está avanzando, la responsabilidad que le cabe a los dirigentes sindicales en el quilombo que hay hoy, digamos, la tomo como injusta. E inclusive darle lugar a veces a lo que dice, por ejemplo, Vidal, desde el PRO, dice, no, Moyano hace más de 20 años que está ahí. Anda a preguntarle a algún primero. Son organizaciones privadas. Que pueda haber, digamos, estructuras que son muy rígidas, no hay ninguna duda. Ahora, anda a preguntarle primero a cualquier laburante que está si quiere que se vaya Moyano. Ninguno. Los que están con Moyano quieren que esté porque tienen todo, ¿eh? La obra social, vacaciones, se te muere un familiar y te pagan el sepelio, cosas que hoy son muy difíciles de conseguir. Pero por otro lado también, si te atacan eso, no porque Vidal quiera mejorar la calidad institucional y democrática del sindicato. No quiere, apunta al más fuerte porque lo quiere manchar y lo quiere debilitar. Algo que nosotros, digamos, de este lado, no nos conviene que se debilite esa figura con todo lo que de un lado y del otro después se le diga. Y son figuras que se la vienen a romper porque todavía tienen un valor y una representación que molesta. Entonces, me parece que el sindicalismo, como en cualquier CGT, en cualquier momento histórico va a estar presente y va a ser, digamos, va a poner lo que tiene que poner, pero cuando haya algo que traccione, que digamos, que conduzca, que llame, que enamore a donde vos decís, bueno, nos jugamos todos acá, porque si nadie se la juega, quieren que me la juegue yo, vamos a terminar sin sindicatos, ¿entendés? Entonces, la discusión hoy que tenemos que tener es cómo hacemos de vuelta para que los sectores populares tengamos cuadros referentes que sepan qué hacer. Porque hoy el problema que tenemos es que no saben qué hacer. Por eso estamos así. Por eso entregamos la economía a los que en teoría saben qué hacer. Pero ya sabemos cómo tienen. Como ya sabemos. Elías, muchísimas gracias.